Tal vez de las cosas más bonitas que uno puede hacer en la vida es hablar con un historiador o aprender de historia. Vale la pena y eso a mí me encanta. Carlos Gaviria es historiador de la Alcaldía de Envigado y le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá para compartir y para pasar un momento divertido mientras aprendemos. ¿Dónde nació su pasión por la historia? La pasión por la historia nació hace muchos años de cuenta de mi abuela. Yo llegaba del colegio, de la primaria, mi abuela era la que me cuidaba en las tardes. Mi mamá era secretaria y mi papá era chofer de bus de Aranjuez Santa Cruz. Entonces mi abuela fue la que nos cuidaba a los hermanos. Y mi abuela me decía, si quieres salir a la calle a jugar o quieres ver televisión, me tienes que leer un libro, me tienes que leer un cuento. Y de cuenta de esas sesiones, para conseguir el permiso, yo me fui encarretando con la historia, con leer, con la lectura. Muchos años después, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, yo pensé, voy a elegir una carrera que para mí sea divertida. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Leer. ¿Qué leía? Historia. Y heme aquí. Pues muy bien. Óigame, como usted es historiador, ¿qué significa Envigado y de dónde nace ese nombre? Bueno, Envigado significa un espacio en donde lo que se soñaba cultural y económicamente se hacía posible. Nos cuenta el doctor Manuel Uribe Ángel en su geografía de Antioquia que el nombre de Envigado se debe al uso de las vigas que existía, o de los árboles, del bosque que había allí, era un bosque grande. Cuando llegan los españoles ven que los indígenas utilizan este bosque para hacer las vigas para sus bohíos. Los españoles utilizan este bosque también para hacer sus vigas para sus casas y entonces era un lugar en donde se extraían y se producían estas vigas. Entonces Envigado es precisamente eso, el Envigado. Es un lugar lleno de vigas. Oiga, y es sin tocayo. Sí, es sin tocayo, Envigado. Óigame, usted que es historiador le voy a preguntar, pero enseguida hablaremos de lo que está pasando en el municipio. ¿Por qué nacen tantos municipios en el Valle de la Aburrá, hombre? ¿Por qué no se consolida como una sola ciudad? Bueno, tiene mucho que ver con la distribución de tierras y con los centros económicos que había en ese momento, no solamente en el Valle de Aburrá, sino hacia el oriente, en Río Negro y hacia Santa Fe de Antioquia. Sucede que la primera gran urbe o la primera concentración urbana del valle es el sitio de Anao, la Villa de la Candelaria, y de esta Villa de la Candelaria comenzaron a ocuparse los terrenos vecinos según las necesidades de esa Villa de la Candelaria. Hay que tener en cuenta que por el municipio de Envigado salía el camino hacia Oriente, el camino de la carretera al mar ahorita, eso es nuevo, eso es del siglo XX. Sí. Entonces, según se fueron ocupando estos territorios y los vecinos que se iban ocupando allí iban creando sus necesidades, pues iban surgiendo esos municipios. El municipio de Envigado era un municipio que albergó una de las parroquias más grandes del Valle de Aburrá en su momento, que fue la parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado. Esta parroquia comienza a pensarse por allá desde 1750 en adelante, cuando allí se hace una pequeña capilla que se llama la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que en el día de hoy quedaría en lo que sería el barrio San Rafael. Pero esta capilla hizo ver que habían suficientes vecinos para crear un municipio, o para por lo menos otorgar una nueva parroquia. Los vecinos de este lugar, en acuerdo del cura párroco de Medellín de aquella época, comienzan las solicitudes para crear la parroquia y esta se crea en 1774 y un año después, en 1775, la gobernación de Antioquia reconoce la parroquia y desde allí es que se comienzan a contar, bueno, los años del municipio de Envigado, aunque no tuvo una fundación como tal. Y este ejemplo es lo que sucedió con los otros municipios. Unos vecinos que iban ocupando el terreno, claro, y que ese terreno iba... Itagüí, La Estrella, iban teniendo una cantidad de burocracia. De burocracia, y esa burocracia pues va queriendo pues también adquirir su propio espacio, tener su propia área de influencia. Quizás el municipio de La Estrella tiene una historia un poco más diferencial en el sentido de que ellos tuvieron allí un resguardo indígena, fueron uno de los últimos resguardos indígenas que hubo en el Valle de Aburrá y tuvieron una dinámica diferente de crecimiento, pero básicamente por eso es que no se crea una sola ciudad o Medellín no se expande naturalmente, sino que hay unos núcleos económicos y urbanos que comienzan a negociar con Medellín y con el Oriente y ellos van adquiriendo su propia identidad,
su propia autonomía económica y se van creando primero sus primeras parroquias y después y todo la en torno a las administración. parroquias. Oiga, uno habla del tiple, tengo entendido, que nace en los Santanderes. Sí, el no tiple es precisamente antioqueño, pero el carriel sí es antioqueño. Hablar de tiple y de carriel es hablar de cosas muy colombianas. Muy colombianas, muy del día a día de aquella sociedad, de las necesidades que tenían, aquella necesidad de entretenerse, de manifestar sus sentimientos, más allá de la guitarra o de la lira española, sino también de encontrar su propia musicalidad, su propio sonido. Y lo del carriel es básicamente... ¿Carriel o guarniel? O guarniel. Sí. Es básicamente una solución a una necesidad. Los primeros carrieles venían de Inglaterra o de Francia. Ah, no, sí, pero igual, parecidos. Parecidos, pero no iguales. Ok. Los que venían de Inglaterra y de Francia, sobre todo, bueno, hay dos corrientes, unos que dicen que carriel viene del inglés carriole, que es carga todo. Similarmente, también carriel en francés tiene una musicalidad parecida. Pero el hecho es que estos bolsos o estos utensilios de viaje que venían de estos lugares, por las rutas económicas desde Jamaica o la misma ruta económica española, comenzaron a crear la necesidad de que aquí se hicieran los propios bolsos, ¿cierto? Pues por facilidad, por economía, por innovación, ponlo como tú quieras, y comienzan a aparecer los carrieles. Hay carrieles de diferentes tipos, hay carrieles con diferentes acabados, hay carrieles que no son el carriel que todos tenemos en la cabeza, sino que estaba el carriel para el minero, estaba el carriel para el arriero. Para el jugador, el que tenía los dados y todo así, muy bonito. Pero el que se nos ha quedado en la mente es ese carriel de viaje, que es el que sale de las esferas de influencia de las necesidades particulares de cada territorio y es el que ayuda a enmarcar una identidad. ¿Por qué el carriel está tan asociado a Envigado? Hombre, por la guarnielería. Vos sabés que el trabajo en cuero tiene tres diferentes una ramas. Muy grande allá en Bello. Sí, claro, en Bello también. Claro. Perdón, en Envigado. Sí, claro. Sobre todo hubo una empresa del señor Abraham Lotero, que después también fabrica zapatos, que se llamó La Bota del Día. Y no sé si tú sabes que, por ejemplo, el papá de Débora Arango, don Cástor, fue un gran comerciante de carrieles asociados con este señor Abraham Lotero. Y entonces Envigado lo adopta. Como muchos otros municipios. ¿Lo adopta y lo transforma o lo adopta? Lo adopta y lo transforma. ¿Ah, sí? Sí, igual que Jericó, lo adopta y lo transforma. Sí. Lo vuelven propio. Y al volverlo propio, lo popularizan en toda la región, ¿sí me entiendes? Sí. Lo más importante es que, como te digo, son tres formas de trabajar el cuero principal. Está la bartería, marroquinería y guarnielería. Sí. La guarnielería es el cosido, ese cosido artesanal, resistente. Entonces empiezan a aparecer unas manifestaciones bellísimas, los bolsillos, la secreta, el de los dados, que lo vuelve particular. Y en esa particularización se vuelve identitario del territorio. ¿Y el tiple por qué? Bueno, el tiple, aunque el municipio no es un gran o no fue un gran productor de tiples, sí encontró en el municipio una gran manifestación de la interpretación de este instrumento. Y que además de ello acompañaba, como te digo yo, el día a día en la época agrícola del municipio de los campesinos. Y no tanto, pero sí al principio, ponle tú los primeros 30 años de industrialización, a partir de 1920, las serenatas y las tardeadas del municipio de Envigado. Eso era con tiple venteado. Una de las manifestaciones o de los oficios más tradicionales que usted puede encontrar en el municipio son los del artista del parque. A ellos no les gusta mucho esta denominación, pero es la más popular, que es la de merenderos, ¿cierto? Pero y todavía hasta hace muy poco usted iba al parque de Envigado y podía encontrar un conjunto de dos guitarras, un tiple, dos tiples, una guitarra, con músicos de parque que te llevaban la serenata y te amenizaban un espacio, un cumpleaños, y es una de esas oficios que se llevan también muy en el corazón del municipio de Envigado. ¿Quién era José Manuel Restrepo? José Manuel Restrepo, vea, el municipio tiene una cosa bien curiosa, y es que ha tenido unos personajes que han innovado para todo el país,
En un momento en que el municipio era un municipio agrícola, con fincas, que tenían esclavos, que eran familias que poseían esclavos, del seno de alguna de estas familias nacen los principales defensores de la libertad y opositores de la esclavitud. ¿Ah? Sí. Un tema esa galleta. Sí, sí, no. Si la familia esclavista debe su economía de los esclavos y el muchachito sale, hay que liberar a esta gente, ¿cierto? José Manuel Restrepo es uno de los grandes sabios que da el municipio de Envigado para el país. No solamente era abogado, filósofo, fue botánico, es el responsable de mi profesión. Él es el que escribe los primeros libros que conforman las primeras manifestaciones de historiografía para la naciente república. Un muchacho con una inteligencia adelantada y que tuvo contacto con la expedición botánica de Mutis, con el sabio Caldas, por ahí hay unas cartas y hay una mención muy especial sobre esa cercanía que tuvo con el sabio Humboldt y es uno de esos grandes personajes que acompañan esa innovación dentro del municipio de Envigado, un municipio agrícola que le debía su economía colonial a la agricultura y a su relación con la corona, con la colonia, aporta 3 o 4 de los intelectuales que permiten la ruptura y que alimentan la independencia y posteriormente la época republicana. Se vienen las fiestas de Envigado y vamos a tener como eje central el Tiple, gran invitado. Gran invitado el Tiple. Acabamos de pasar a finales del mes de junio una de las manifestaciones más bellas que tiene el municipio, que es el Festival Cortiple. Sí. El Tiple es una, como te digo, es la sonoridad propia de este municipio y es uno de esos elementos que hacen parte de su memoria y de su sentir cultural. Oiga, espero volverlo a tener por acá, me encanta hablar de historia. Es con todo gusto. Me parece maravilloso. Ustedes los invito para que sigan conectados con nosotros, mañana nos vemos.